Desaparece el esclavo fiel y discreto. Sí, después del año 2013, desaparece el esclavo fiel y discreto. Aquel esclavo que les dio por décadas alimento espiritual a los testigos de Jehová ha desaparecido. Veamos las evidencias de cómo el alimento espiritual que les dieron a los testigos de Jehová durante décadas, después del 2013, se fue a la basura. Desapareció ese esclavo fiel y discreto. Veamos las evidencias. Antes, el esclavo fiel y discreto era testigos de Jehová. ¿El esclavo fiel existe desde el 33 del Pentecostés? La respuesta es sí. Hoy, esta misma pregunta, testigos de Jehová, ¿el esclavo fiel existe desde el 33 del Pentecostés? La respuesta hoy es no. Antes, testigos de Jehová, ¿los apóstoles son el esclavo fiel y discreto? La respuesta antes, años anteriores, era sí. Hoy, testigos de Jehová, ¿los apóstoles son el esclavo fiel y discreto? Hoy la respuesta es no. Veamos por qué desaparece el esclavo fiel y discreto. ¿Qué respondería Frederick Franz, este señor? Bueno, primero vamos a ver, ¿quién fue Frederick Franz para los testigos de Jehová? Aquí lo tenemos en Atalaya 1993, 15 de marzo, la página 32, premiado con la Corona de la Vida. Y en esta parte dice Frederick Franz, presidente de la Watchtower Biblical Tract Society of Pennsylvania y la Watchtower Biblical Tract Society of Nueva York, Inc., así como de otros organismos teocráticos, terminó su vida terrenal la mañana del día 22 de diciembre de 1992. Bien, Frederick Franz fue presidente de la Watchtower. Este presidente fue el cuarto. Frederick Franz fue el cuarto presidente de la Watchtower. Recordemos algo. Los presidentes de la Watchtower. El primero fue Charles T. Russell. Fue de 1879 a 1916, cuando eran estudiantes de la Biblia. Después, el que les puso testigos de Jehová, el segundo presidente fue Joseph Rutherford, de 1919 a 1942, perdón por el cero. El tercer presidente fue Nathan Ashenor, de 1942 a 1977, y el cuarto presidente fue Frederick Franz, de 1977 a 1992. Perfecto. Estos ungidos son el esclavo fiel y discreto. Perdón, eran con el nuevo entendimiento, ya no son el esclavo fiel. Muy bien, aquí tenemos a Franz, mira, cuando era el secretario del presidente de la Watchtower, que era Nathan Echenor, el señor que está a su lado derecho de lentes. Muy bien. Este Franz, cuando muere el tercer presidente, que es el que está aquí en el centro, él queda como el cuarto presidente de la Watchtower, Frederick Walter Franz, que era el esclavo fiel, ahora ya no. Hermano Frederick Franz, ¿qué respondería Franz si le preguntáramos? Ungido de Jehová, miembro del cuerpo gobernante, miembro del esclavo fiel y discreto de antes, cuarto presidente de la organización de Jehová, hermano Franz, el esclavo fiel y discreto apareció en el 33 del Pentecostés. ¿Qué respondería? Correcto, el esclavo existe desde el 33 del Pentecostés. Esto respondería este ungido de Jehová, que el esclavo fiel y discreto existe desde el año 33 del Pentecostés. Lo enseñamos como la verdad en la revista La Atalaya, 15 de mayo de 1986. Bien, aquí estamos en la revista que mencionó el hermano Franz. Y aquí en su página número 12, bajo el tema Un nuevo conducto, dice lo siguiente. Párrafo 10. ¿Cuál fue este nuevo conducto? Pablo lo identificó cuando escribió a los Efesios que se diera a conocer mediante la congregación la grandemente diversificada sabiduría de Dios, según el propósito eterno que él formó con relación al Cristo Jesús nuestro Señor. Sí, fue a la congregación cristiana que nació en el Pentecostés de 33 era común, a la que se le encomendaban las nuevas cosas reveladas. Perfecto, la congregación del Pentecostés del 33. A nivel de grupo,
Los cristianos ungidos servían como el esclavo fiel y discreto nombrado para proveer alimento espiritual al tiempo apropiado. Muy bien, entonces aquí queda claro que el esclavo fiel y discreto aparece en el año 33 del Pentecostés. Esto era la verdad. Hermano Franz, el esclavo fiel y discreto apareció en el 33 del Pentecostés. Por lo tanto, los apóstoles fueron parte del esclavo. ¿Qué respondería el hermano Franz? Correcto, los apóstoles fueron parte del esclavo fiel y discreto. ¿En serio? Veamos qué se enseñó como la verdad. Vayamos a la revista Atalaya de 1995, 15 de mayo, página 16. El esclavo fiel y discreto. Párrafo 3. ¿Quiénes estuvieron entre los primeros miembros de la clase del esclavo fiel y discreto? Uno de ellos fue el apóstol Pedro. Bien, Pedro fue del esclavo fiel y discreto, que obedeció el mandato de Jesús: apacienta mis ovejitas. También estaba Mateo, que escribió el evangelio que lleva su nombre, y Pablo, Santiago y Judas, redactores de cartas inspiradas. Claro, si desde el Pentecostés, el año 33, apareció el esclavo, pues Pedro, Mateo, Pablo, Santiago y Judas eran parte de ese esclavo fiel. Ahí lo dice en la pregunta: ¿quiénes estuvieron entre los primeros miembros de la clase del esclavo fiel y discreto? Aquí los tenemos. El apóstol Juan, que escribió el libro de Revelación, Apocalipsis, un evangelio y algunas cartas, también formaba parte de la clase del esclavo fiel y discreto. Perfecto. Esto se predicó como la verdad. Estos hombres escribieron estos libros bíblicos en conformidad con la comisión de Jesús. Por lo tanto, el apóstol Pedro, el apóstol Mateo, el apóstol Pablo, el apóstol Santiago y el apóstol Juan fueron el esclavo fiel y discreto que apareció en el año 33 del Pentecostés. Del año 33 al año 2025, este esclavo tendría 1992 años de existencia del esclavo fiel y discreto. Perfecto. Este sería el esclavo fiel. Vamos a seguir aprendiendo. Atalaya 2006, 1 de mayo, página 25. Preparados por el esclavo fiel y discreto. Párrafo 15. Los apóstoles, Pedro, Juan y Pablo, eran pastores que pertenecían al grupo que Jesús llamó el esclavo fiel y discreto. Perfecto. Otra vez, ¿por qué? Porque en el Pentecostés del 33 se estableció el esclavo fiel y discreto. Esta es la doctrina verdadera. Esta clase la forman los hermanos ungidos de Jesús que están en la tierra y que esperan gobernar con él en el cielo. Perfecto. Entonces el apóstol Pedro, el apóstol Juan, el apóstol Pablo fueron el esclavo fiel y discreto. 1992 años de existencia del esclavo fiel y discreto. Esto es la verdad. Los apóstoles fueron el esclavo fiel y discreto. Excelente información. Alimento espiritual del cuerpo gobernante. Alimento espiritual del esclavo fiel, que apareció en el año 33 en el Pentecostés, y los apóstoles fueron parte de este esclavo fiel y discreto. Bien, hermano Franz, el esclavo fiel y discreto apareció en el 33 del Pentecostés y los apóstoles fueron parte de él, de ese esclavo. ¿Es verdad? ¿Esto es verdad? ¿Qué nos diría el ungido de Jehová? Sí, eso es la verdad, porque se predicó por años como la verdad. Desaparece el esclavo fiel y discreto. ¿Vamos a probarlo? Bien. Ahora tenemos aquí al hermano Samuel Herr, actual ungido de Jehová, miembro del cuerpo gobernante, miembro del esclavo fiel y discreto, cuarto presidente de la organización de Jehová. No, este no era el cuarto presidente porque ahora ya no hay presidentes. Pero Samuel Herr sí es miembro del esclavo, es miembro del cuerpo gobernante y es ungido de Jehová. Perfecto, hermano Samuel Herr.
El esclavo fiel y discreto apareció en el 33 del Pentecostés, como lo vimos en la revista La Atalaya. ¿Qué responde el ungido de Jehová? No. ¡Ah, caramba! A ver, ¿por qué dices que no si lo acabamos de mostrar? Que el esclavo fiel y discreto apareció en el año 33. Bueno, Samuel Ger, este ungido de Jehová, dice no. A ver, hermano Frederick Franz, ¿ya viste la respuesta que dio Samuel Ger? Dice que el esclavo no apareció en el 33. ¡Ping! Entonces, no. ¿No apareció en el año 33? No. ¿Por qué no? A ver, explícanos, Samuel Ger, ¿por qué no? Bueno, vayamos a la Atalaya 15 de julio de 2013. Y ahí menciona algo interesante esta revista. Analicemos el alimento espiritual. Veamos qué nos responde Samuel Ger. ¿Por qué no? ¿Por qué el esclavo fiel y discreto no apareció en el 33 del Pentecostés? Aquí está la revista La Atalaya y dice, ¿cuándo se cumple la ilustración del esclavo fiel y discreto? Revista Atalaya, 15 de julio de 2013, página 21, párrafo 4. El contexto muestra que la ilustración del esclavo fiel y discreto, fíjate, la ilustración del esclavo fiel y discreto no empezó a cumplirse en el Pentecostés del año 33. Desaparece el esclavo fiel y discreto que había comenzado y había aparecido en el Pentecostés del 33. En el 2013 se dice que la ilustración del esclavo fiel y discreto no empezó a cumplirse en el Pentecostés del año 33. Jaque mate. Esto tira a la basura este alimento espiritual. Que se predicó por décadas como la verdad. Sí, fue a la congregación cristiana que nació en el Pentecostés de 33 era común, a la que se le encomendaban las buenas cosas reveladas. A nivel de grupo, los cristianos ungidos servían como el esclavo fiel y discreto. Esto se fue a la basura. Desaparece este esclavo fiel que inició en el Pentecostés del 33 de la era común. ¿Por qué? Porque en el 2013 hubo este nuevo entendimiento, que la ilustración del esclavo fiel y discreto no empezó a cumplirse en el Pentecostés del año 33. Desaparece el esclavo fiel y discreto que había iniciado en el Pentecostés. A ver, Samorger diría, el esclavo fiel y discreto no empezó a cumplirse en el 33 del Pentecostés. Increíble. ¿Cuándo se va a cumplir? Bueno, si no apareció en el Pentecostés, ¿cuándo se va a cumplir? Sigue mencionando la revista. No empezó a cumplirse en el Pentecostés del año 33, sino que en este tiempo del fin. Desaparece el esclavo fiel y discreto del Pentecostés. Y a la fecha, hasta el 2013, dice que se va a cumplir en este tiempo del fin. Desaparece el esclavo fiel y discreto. A ver, hermanos ungidos de Jehová, la ilustración del esclavo fiel y discreto empezó en el 33 del Pentecostés. El antiguo esclavo diría, sí. El esclavo de ahora dice, no. ¿A quién le haces caso? Testigo de Jehová, ¿quién miente? De estos dos, ¿quién miente? ¿A quién le haces caso? Y recuerda, son los elegidos de Jehová, ¿eh? Ni ellos se ponen de acuerdo. Aquí la desaparición del esclavo fiel y discreto. Hermanos ungidos de Jehová, el esclavo fiel y discreto fueron los apóstoles y todos los ungidos después de ellos. Los apóstoles fueron parte del esclavo fiel y discreto como lo vimos en la Atalaya. El ungido anterior diría sí. Samuel Ger, el ungido de hoy, dice no. ¡Ah, caramba! Pues ¿a quién le hacemos caso? Uno dice que sí, otro dice que no. Recordemos, se dijo que Pedro, Pablo, Juan y todos los apóstoles eran miembros del esclavo fiel y discreto.
Pero como no inició en el Pentecostés, pues ya no son los apóstoles el esclavo fiel. ¿Por qué no? ¿Por qué no, Samuel Herr? Bueno, Atalaya 2013, 15 de julio, página 21, párrafo 10. ¿Quién entonces es el esclavo fiel y discreto? ¿Quién es? Ya vimos que los apóstoles no fueron. Bien, ¿quién es este esclavo fiel y discreto? Según el patrón que Jesús fijó de alimentar a muchos por medio de unos pocos, ese esclavo está compuesto por un pequeño grupo de hermanos ungidos que participan directamente en preparar y proveer alimento espiritual durante la presencia de Cristo. A lo largo de los últimos días, estos hermanos ungidos que constituyen el esclavo fiel han estado sirviendo juntos en la sede mundial. Hoy, ese esclavo es el grupo de cristianos ungidos que forman el cuerpo gobernante de los testigos de Jehová. Jaque mate. El esclavo fiel y discreto que les dio alimento espiritual desde el Pentecostés del 33 y en el cual se incluía a los apóstoles, dejó de existir, porque la realidad es que el cuerpo gobernante es el esclavo fiel y discreto. El esclavo fiel y discreto es el cuerpo gobernante, no son los apóstoles. Después del año 2013, aquí el esclavo fiel y discreto de los testigos de Jehová. Increíble. Jaque mate. Aquí está. Este es el esclavo fiel y discreto de los testigos de Jehová. Super jaque mate. Testigos de Jehová. Si la ilustración del esclavo no empezó desde el Pentecostés, porque aquí lo dijimos, no empezó en el Pentecostés del año 33, sino en este tiempo del fin. Perfecto. No empezó en el Pentecostés, Hay que checarlo bien. Ya habían dicho que sí, ahora dicen que no. Bien, si la ilustración del esclavo no empezó desde el Pentecostés, sino que empezó desde el año 2013, pregunta, ¿quién les dio este alimento espiritual? Si no existía ese esclavo fiel, la ilustración no se cumplió desde el Pentecostés, ¿quién les dio este alimento espiritual? ¿El esclavo malo? ¿Un esclavo falso? Jaque mate. Increíble. Después del año 2013, aquí el esclavo fiel y discreto de los testigos de Jehová. Antes del año 2013, ellos eran el esclavo fiel y discreto. ¿Cómo ves, testigo de Jehová? Te mueven la doctrina y solito se dan un balazo en la cabeza. Por eso, testigo de Jehová, hoy desaparece este esclavo fiel y discreto. Desaparece este esclavo fiel y discreto. Increíble. Desechan a los apóstoles. No inició en el Pentecostés en el año 33 y los apóstoles no son el esclavo fiel y discreto. ¿Por qué? Porque lo dice claramente su revista. Recordemos, pues aquí claramente lo dice, que la ilustración del esclavo fiel y discreto no empezó a cumplirse en el Pentecostés del año 33. Por eso los apóstoles desaparecen como el esclavo fiel y discreto. Increíble. Testigo de Jehová, ¿con cuál esclavo te quedas? Qué interesante, ¿no? ¿Con cuál te quedas? ¿Con el que era conformado por los apóstoles o con el esclavo que es conformado por estos hombres mentirosos, multimillonarios y explotadores que viven de las riquezas en Warwick? ¿Con cuál te quedas, testigo de Jehová? ¿Cuál esclavo? ¿Con cuál te quedas? Jaque mate. Amigo, amiga, espero te haya gustado este video. Bueno, pues esclavo fiel y discreto ya no existe. Eso de que había iniciado en el Pentecostés del 33, que los apóstoles eran parte del esclavo fiel y discreto, que dieron alimento espiritual al tiempo apropiado, desde 1879, cuando aparece Russell, hasta el año 2013,
eran todos los apóstoles. Hoy ese esclavo fiel desaparece y el esclavo fiel son estos hombres multimillonarios, corruptos, mentirosos. Jaque mate. Amigos, espero te haya gustado el video. Dale un like, comparte el video, deja tu comentario y sobre todo, sé feliz. Suscríbanse al canal, denle click a la campanita y nos vemos a la próxima. Muchas gracias por tu atención. ¡Ánimo! Gracias.